¿Te has preguntado alguna vez cuántas mujeres entran a una maternidad con un corazón latiendo dentro de ellas y salen con 2 corazones rotos? Marina no tenía idea de que sería una de ellas. A las 7:23 de la mañana de un martes común, sostenía la maleta que había preparado con tanto cariño 3 semanas antes. Dentro, bodys amarillos y blancos, porque ella y su esposo decidieron que sería sorpresa. 2 mantitas, una para niño, otra para niña. Un osito de peluche que ella misma había elegido una tarde de domingo, pasando la mano por la textura suave mientras imaginaba esas manitas pequeñas apretando el juguete. Lo que no sabía es que en unas pocas horas estaría regresando a casa con la misma maleta, intacta. El pasillo de la maternidad olía a desinfectante mezclado con esperanza. Era un olor que Marina ya conocía de las consultas prenatales, pero que hoy parecía diferente, más intenso, como si cada molécula en el aire cargara el peso de todas las historias que esas paredes habían visto. Mientras esperaba en recepción, observaba a otras mujeres. Algunas caminaban despacio por los pasillos, una mano en el vientre, la otra sosteniendo el brazo de su pareja. Otras estaban sentadas, respirando profundo, con esa expresión concentrada de quien está contando contracciones. Una enfermera pasó cargando un bebé envuelto en una manta rosa, y Marina sintió esa opresión dulce en el pecho. En unas horas sería ella ahí, con su bebé en brazos. El sonido de los monitores cardíacos resonaba suavemente por los pasillos, como una banda sonora constante de la vida aconteciendo. Marina nunca había notado cómo ese sonido podía ser reconfortante. Era la prueba de que corazones estaban latiendo, de que la vida seguía su curso, de que todo estaba bien. Al menos eso pensaba. Carlos, su esposo, sostenía su mano con una firmeza que intentaba ocultar el nerviosismo. Habían ensayado este momento tantas veces. Habían leído libros, visto videos, conversado con amigas que ya eran madres. Creían estar preparados para todo, pero nadie te prepara para el silencio. La primera contracción fuerte llegó a las 9:15. Marina recuerda la hora exacta porque miró el reloj de la pared mientras contenía la respiración, esperando que pasara el dolor. Era diferente a todo lo que había sentido antes, no solo la intensidad física, sino la conciencia de que no había vuelta atrás. Su cuerpo había decidido que era hora y ahora solo podía confiar en el proceso. Carlos apretó su mano. Todo está bien, amor. En poco tiempo nuestro bebé estará aquí. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor, expectativa y momentos de alivio. El equipo médico era profesional, atento. Marina se sintió cuidada. El doctor Enrique, que la acompañaba desde el inicio del embarazo, estaba presente, monitoreando todo de cerca. Era un hombre de mediana edad, con manos seguras y voz calma, que siempre sabía encontrar las palabras correctas. Pero hoy, las palabras correctas parecían habérsele escapado. A las 14:30, algo cambió. Marina lo notó en la expresión de la enfermera que revisaba el monitor. Un fruncir de ceño casi imperceptible, pero que ella captó. Era curioso cómo, en momentos así, uno desarrolla una sensibilidad aguda para leer rostros, para captar señales que normalmente pasarían desapercibidas. ¿Doctor Enrique? La enfermera llamó bajito. Él se acercó al monitor, observó los números por unos segundos que parecieron eternos. Marina sintió el corazón acelerarse, no por la contracción que venía, sino por el cambio sutil en la energía del cuarto. Marina. Doctor Enrique se volteó hacia ella, con esa voz que conocía bien, pero que ahora cargaba un peso diferente. Vamos a necesitar hacer una cesárea de emergencia. El bebé está teniendo algunas dificultades y necesitamos acelerar el proceso. La palabra emergencia resonó en la mente de Marina como un eco en caverna vacía. Carlos apretó su mano con más fuerza. ¿Está todo bien?, preguntó, pero ya sabía por la vacilación en la mirada del médico que la respuesta no sería simple. Vamos a cuidar de ustedes dos, fue lo que dijo. Y Marina se aferró a esa promesa como quien se agarra a un salvavidas en mar revuelto. Lo que no sabía es que a veces cuidar significa hacer lo imposible para salvar al menos a uno.
Mientras la llevaban hacia el quirófano, Marina sintió como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, como miel. Cada paso del personal médico parecía cuidadosamente coreografiado. Cada movimiento tenía un propósito que ella no terminaba de entender, pero que la tranquilizaba. Carlos caminaba a su lado, sin soltar su mano, y en su rostro Marina podía ver el mismo miedo que sentía, pero también esa determinación silenciosa que lo caracterizaba cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en ese curso de primeros auxilios? Murmuró Carlos, intentando distraerla mientras entraban al ascensor. Dijiste que odiabas los hospitales porque olían a tristeza. Marina sonrió débilmente. Y tú dijiste que olían a posibilidades. Sigo pensando lo mismo. Susurró él, besando su frente. La sala de cirugía era más fría de lo que Marina esperaba. No solo la temperatura, que realmente estaba baja, sino toda la atmósfera. Las conversaciones eran susurradas, los movimientos precisos, casi ritualizados. Era un ambiente donde cada segundo importaba, donde no había espacio para incertidumbres. Mientras la anestesia hacía efecto, Marina miraba el techo. Había una mancha en el yeso que parecía un pájaro volando. Se concentró en esa imagen, imaginando que era una buena señal. Los pájaros representan libertad, vida, nuevos comienzos. Carlos estaba a su lado, vestido como el equipo médico, sosteniendo su mano. Conversaban bajito sobre nombres, un último intento de mantener la normalidad, de aferrarse al guión que habían planeado. Si es niña, aún pienso que Luisa queda hermoso, Murmuró ella. ¿Y si es niño, Gabriel? Respondió él, besando su frente por encima del gorro quirúrgico. Fue entonces que Marina notó la quietud, no la quietud normal de una cirugía, donde hay susurros, el sonido de los equipos, el movimiento controlado del equipo. Esta era una quietud diferente, una quietud que parecía ocupar espacio, que tenía peso. Carlos sintió esa mudez también, pero de manera diferente. Como hombre, como futuro padre, había pasado 9 meses sintiéndose un poco al margen del milagro que ocurría en el cuerpo de Marina. Había leído los libros, había hablado con el bebé por las noches, había armado la cuna con sus propias manos, pero había una parte de él que siempre se preguntaba si realmente entendía lo que significaba ser padre hasta que tuviera a su hijo en brazos. Ahora, viendo la concentración intensa en los rostros de los médicos, la forma en que intercambiaban miradas que parecían cargadas de significado, Carlos se dio cuenta de que tal vez nunca tendría esa oportunidad de descubrirlo. Y fue en esa quietud que ambos entendieron, antes de que alguien dijera cualquier cosa, que algo había cambiado para siempre. Doctor Enrique se acercó a ellos despacio. Marina nunca había notado cómo los pasos de una persona pueden cargar tanto significado. Eran pasos pesados, medidos, de quien carga una noticia que no quiere dar. Marina. Comenzó, y ella ya sabía. No sabía exactamente qué, pero sabía que las siguientes palabras cambiarían todo. Logramos sacarla de la cirugía sin complicaciones. Estás bien, te recuperarás perfectamente. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Pero el bebé no lo logró. Carlos apretó su mano con tanta fuerza que dolió. Pero era una angustia física, concreta, que de alguna manera la ayudaba a mantenerse presente en ese momento que parecía irreal. ¿No logró qué? Preguntó, aunque sabía la respuesta. A veces uno necesita escuchar las palabras dichas claramente, necesita que la realidad sea verbalizada para que el cerebro acepte procesarla. Su corazón se detuvo durante la cirugía. Hicimos todo lo que era posible, pero... Él era un niño, Gabriel. Carlos sintió como si le hubieran arrancado algo fundamental de adentro. Durante meses había hablado con Gabriel por las noches, con la boca pegada al vientre de Marina, contándole sobre el mundo que lo esperaba, sobre los partidos de fútbol que verían juntos, sobre cómo le enseñaría a andar en bicicleta. Había construido una relación completa con alguien que nunca conocería. Se dio cuenta de que estaba temblando, no solo sus manos, sino todo su cuerpo.
Era como si cada célula de su ser estuviera protestando contra esta realidad inaceptable. Marina cerró los ojos y sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Era una sensación física real, como si el suelo hubiera desaparecido debajo de ella y estuviera en caída libre, sin nada de qué agarrarse. ¿Puedo verlo? Logró susurrar. Doctor Enrique miró a la enfermera, que asintió suavemente. Por supuesto, les daremos tiempo. Los minutos que pasaron antes de que trajeran a Gabriel se sintieron suspendidos en el tiempo. Carlos y Marina se quedaron en silencio, pero era un silencio compartido, lleno de todo lo que no podían decir. Él acariciaba su cabello suavemente y ella se concentraba en esa caricia, en la calidez de sus dedos, en cualquier cosa que la mantuviera anclada al presente. Cuando la puerta se abrió y entró la enfermera, ambos contuvieron la respiración. Cuando trajeron a Gabriel, Marina entendió por qué existen momentos en la vida que son imposibles de describir. Era perfecto, pequeño pero perfecto, con los deditos bien formados, las cejas que recordaban a las de Carlos, la naricita que era igualita a la de ella cuando bebé. Lo sostuvo y sintió el peso, o la falta de peso, de un cuerpo sin vida. Era algo que su corazón de madre simplemente no podía procesar. ¿Cómo podía estar ahí, tan perfecto, pero no estar ahí al mismo tiempo? Carlos lloró en silencio al lado de ella, pero sus lágrimas eran diferentes a las de Marina. Eran las lágrimas de alguien que se da cuenta de que nunca escuchará a su hijo llamarlo papá, que nunca le enseñará a amarrarse los zapatos, que nunca lo consolará después de una pesadilla. Eran lágrimas por todos los domingos en el parque que nunca existirían, por todas las conversaciones padre-hijo que nunca tendrían lugar. Cuando finalmente se animó a tocar la manita de Gabriel, se sorprendió de lo suave que era la piel. Era real, era su hijo, pero al mismo tiempo era como tocar un sueño que se desvanece. Es hermoso, murmuró Marina, pasando el dedo por la mejilla suave. Nuestro Gabriel es hermoso. Tiene tus ojos, susurró Carlos, aunque los ojos estuvieran cerrados, pero de alguna manera podía verlo. La forma, la inclinación, la promesa de lo que habrían sido. Se quedaron ahí por un tiempo que pudo haber sido 10 minutos o 2 horas. El tiempo había perdido cualquier significado. Marina memorizó cada detalle del rostro de su hijo, cada curvita, cada rasgo. Sabía que sería la única oportunidad que tendría de conocerlo físicamente y quería guardarlo todo. Carlos, por su parte, le susurró bajito todas las cosas que había planeado decirle durante años, que lo amaba, que estaba orgulloso de él, que siempre sería su niño. La enfermera que cuidó de Marina durante esas horas se llamaba Teresa. Era una mujer de unos 50 años, con manos suaves y ojos que ya habían visto muchas historias como esta. No dijo muchas cosas, no necesitaba. A veces, su presencia silenciosa era más reconfortante que cualquier palabra. En un momento, cuando Carlos había salido para resolver algunas cuestiones burocráticas que la vida insiste en imponer incluso en los momentos más imposibles, Teresa se acercó a la cama de Marina. ¿Quieres que te cuente sobre mi primer turno aquí en la maternidad? Preguntó suavemente. Marina asintió. Cualquier cosa que la sacara, aunque fuera por algunos minutos, del agujero negro donde estaba su mente. Tenía 23 años, recién graduada, llena de expectativas sobre salvar vidas y celebrar nacimientos. En mi primer día, cuidé 3 partos. 2 salieron perfectamente, bebés sanos, familias felices. El tercero fue como el tuyo. Hizo una pausa, organizando las palabras. Quedé destrozada. Pensé en abandonar la profesión. ¿Cómo podía trabajar en un lugar donde a veces la vida no gana, donde a veces no hay final feliz? Marina la miraba atentamente. Mi supervisora, una señora llamada Doña Carmen, me dijo algo que nunca olvidé. Hija mía, nuestra función aquí
no es solo celebrar los nacimientos. A veces es acompañar las despedidas. Y eso también es sagrado. Estás cuidando a Gabriel ahora, aunque ya no esté aquí. Le estás dando lo que todo niño merece: ser amado, ser recordado, ser importante en la vida de alguien. Eso no es poco, eso es todo. Marina salió del hospital 3 días después. Carlos cargaba la misma maleta que ella había preparado con tanto cariño, pero ahora parecía diferente, más pesada, no por el peso físico, sino por la carga emocional que llevaba. El camino a casa fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían compartido algo tan profundo que las palabras parecían innecesarias. Carlos manejaba despacio, como si quisiera prolongar este momento de transición entre el hospital, donde Gabriel había existido y dejó de existir, y la casa, donde tendrían que aprender a vivir con su ausencia. ¿Podemos parar en algún lugar? Preguntó Marina suavemente. Carlos asintió inmediatamente. Él también necesitaba un momento antes de enfrentar la casa con la cuna armada y los juguetes esperando. Pasaron por una escuela. Era final de la tarde y los niños estaban saliendo, corriendo por los portones, gritando, riendo, viviendo con esa intensidad que solo la infancia conoce. Marina observó por la ventana del carro y sintió una punzada en el pecho, pero no solo de dolor. Era una mezcla extraña de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que no sería, gratitud por la vida que estaba ocurriendo ahí frente a ella. Estacionaron en un parque cercano y caminaron despacio hasta un banco debajo de un árbol. Era otoño y las hojas caían suavemente a su alrededor, en una danza silenciosa de renovación. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo Marina, rompiendo el silencio que los había acompañado desde que salieron del hospital. Carlos la miró, esperando. Aún me siento madre. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Gabriel existió. Por 9 meses creció dentro de mí. Conversé con él, le canté, soñé con él. Todo eso pasó de verdad. El dolor que estoy sintiendo ahora es real, porque el amor que sentí por él también fue real. Carlos sostuvo su mano y por primera vez desde que salieron del hospital, habló sobre lo que estaba sintiendo. Yo también me siento padre. Dijo despacio. Estos meses no fueron solo tuyos con él. Yo también le hablaba, también soñaba con enseñarle cosas, también lo amé desde antes de conocerlo. Se detuvo, luchando con las palabras. Me siento culpable por no poder protegerlos a los dos. Sé que es irracional, pero era mi trabajo cuidarlos. Marina lo miró con ternura. Durante todo este proceso, había estado tan sumergida en su propio dolor que no había visto completamente el de él. No era tu trabajo, amor, era de los dos. Y lo hicimos. Lo amamos, lo esperamos, le preparamos un lugar en nuestras vidas. Eso es cuidar. Eres padre, siempre vas a ser padre de Gabriel. Y fue ahí, en ese banco, observando las hojas caer y los niños jugar a lo lejos, que ambos entendieron algo fundamental. El duelo no es lo opuesto del amor. El duelo es amor sin lugar a donde ir. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje diario sobre cómo cargar un dolor tan grande. Marina descubrió que el mundo no se detiene cuando tu mundo se detiene. Las personas siguen trabajando, riendo, haciendo planes. Al principio, eso la irritaba. ¿Cómo podían simplemente seguir sus vidas como si nada hubiera pasado? Carlos, por su parte, luchaba con su propia forma de duelo. Los hombres, se dio cuenta, a menudo no tienen espacios para procesar este tipo de pérdidas. Sus amigos no sabían qué decir, sus compañeros de trabajo evitaban el tema. Se sintió solo en su dolor hasta que comenzó a hablar más abiertamente con Marina sobre lo que estaba sintiendo.
pero poco a poco fueron entendiendo que esa continuidad también era una forma de sanación. Ver la vida ocurrir a su alrededor les recordaba que, incluso en el dolor más profundo, aún existe belleza en el mundo. Teresa les había dado su teléfono personal, algo que no solía hacer, pero algunas historias nos tocan de manera especial. Conversaron algunas veces en las primeras semanas. No era terapia, no era asesoramiento profesional, era solo una mujer que entendía hablando con otras personas que estaban aprendiendo a entender. El dolor va a cambiar. Les dijo Teresa en una de esas conversaciones. No se va a ir, y está bien que no se vaya, pero va a cambiar. Se va a volver más suave, más familiar. Se va a convertir en una compañía diferente. Y tenía razón. 2 meses después, Marina y Carlos aún sentían la falta de Gabriel todos los días, pero ahora también podían sentir otras cosas: gratitud por los 9 meses que tuvieron juntos, ternura por las personas que los apoyaron, una nueva comprensión sobre la fragilidad y la fuerza que coexisten en la experiencia humana. En un hospital, uno aprende que la vida y la muerte no son opuestas, bailan juntas, en una coreografía que no siempre entendemos, pero que forma parte de algo más grande que nosotros. Marina entró al hospital embarazada y salió sola, pero no salió vacía, salió cargando una historia de amor que, aunque interrumpida, fue completa. Salió sabiendo que ser madre no depende de cuántos años tienes con tu hijo, depende de la profundidad del amor que cargas. Y ese amor, ese lo llevaría para siempre. Carlos también salió transformado. Aprendió que ser padre no se define por los años que pasas criando a tu hijo, sino por la capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor debe vivir solo en tu corazón. Si esta historia resonó en ti, si ya pasaste por algo parecido o conoces a alguien que pasó por esto, sepas que no estás solo. A veces la conexión humana más importante ocurre en los comentarios, donde las personas comparten experiencias y encuentran consuelo unas en otras. ¿Qué parte de esta historia más te conmovió? Compártelo aquí abajo. Conversemos.